clase 7, donde vamos a trabajar con las propiedades o también llamadas fenómenos de la onda sonora. Ya, estas tienen que ver con lo que estuvimos viendo en la última clase, que definimos lo que era sonido y sus características. Y con esto, de hecho, vamos a terminar la unidad de ondas y sonido. Antes de pasar a estos fenómenos como tal, vamos a revisar rápidamente las características que vimos en la clase anterior, más que nada para los que aún no hacen la actividad de esa guía, para que me la puedan enviar, bueno, o a la profe Karen si corresponde, para que la podamos revisar. Ya esa actividad no la puedo mostrar aquí porque cada uno tenía, para los que la vieron, que espero que la hayan visto, tenían que medir decibeles de acuerdo a una situación. Entonces yo no les puedo decir cuál era la respuesta porque no hay una respuesta correcta. Entonces, para los que ya me la han enviado, se han dado cuenta de que yo o la profe Karen se las devolvemos con la corrección, si hay algo que corregir, o indicándole si está todo bueno. Así que la idea es que hagan esa actividad. Ya, por si aún no la hacen, vamos a recordar rápidamente las 3 características que vimos en la clase pasada para el sonido. Primero teníamos el tono o altura, que era la característica del sonido que tenía que ver con la frecuencia. Recordemos que la frecuencia era el número de ciclos que había en un cierto tiempo. Y esta característica nos ayudaba a distinguir sonidos graves de agudos. Los agudos eran estos de frecuencia alta, que eran bien más o menos molestos, ¿ya? Y los graves son los de frecuencias bajitas. Entonces, por ejemplo, en la guía había una situación que hablaba de un gato y un león. Obviamente el gato ahí era el que tenía el sonido agudo, ya porque su frecuencia es más baja que la del león, ¿sí? El maullido del gato es mucho más agudo que el rugido del león, que obviamente es grave. La intensidad, por otra parte, era la característica que dependía de la amplitud, ¿ya? O sea, qué tan alta era la onda o qué tan pequeñita. Y eso nos hace distinguir sonidos fuertes de débiles. Los sonidos débiles son esos que escuchamos, ¿cierto?, bajitos y que tienen que ver con que su amplitud es pequeña. Y los fuertes son los de amplitud grande. Para los que habrán jugado con la aplicación para esa actividad de la guía 6, había una que era el osciloscopio, que mostraba la forma de la onda, y ahí si uno hablaba más fuerte se veía más grande la onda, y si uno hablaba despacito se veía pequeña, ¿ya? Y por último estaba el timbre, que este era bien importante porque nos ayudaba a distinguir, a pesar que fuera un sonido con la misma intensidad, con el mismo tono, cuando la fuente sonora era diferente, ¿ya? Yo, por ejemplo, les decía que si tocábamos una guitarra no sonaba igual que una flauta, ¿ya? Y eso tiene que ver con el timbre, que nos permite distinguir la fuente. Y eso visualmente se ve en la forma que tiene la onda, ¿ya? Esa era otra actividad de la guía 6, donde había algunas que uno hablando, por ejemplo, tenía una forma más fea, así como con hartas vueltas, y de repente un instrumento musical tiene una forma más bonita, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con la forma. Esa es la forma de distinguir, la manera de distinguir el timbre de un sonido. Ahora sí pasamos a lo que nos convoca hoy, que son los fenómenos o propiedades de las ondas sonoras. Vamos a empezar con la reflexión del sonido, que recordando lo que vimos hace una guía atrás, que les recomiendo si no se acuerdan mucho mirarlas, antes de que empezáramos con sonido lo vimos. La reflexión era cuando una onda rebotaba, dicho más cotidianamente. Yo se los mostré en ese momento para la onda en general con un recipiente con agua que chocaba con la pared y el agüita se devolvía. Ya eso era reflexión de una onda, en este caso en el agua. Bueno, ahora vamos a ver eso mismo pero con el sonido. Cuando uno habla, ¿cierto? Por ejemplo, o toca un instrumento o emite algún sonido de cualquier manera, ese sonido puede llegar y chocar con una superficie, y dependiendo de las características de esta superficie, parte de este sonido se va a devolver, ¿ya? O sea, yo hablo, viene la onda sonora, así como se ve en el dibujo de aquí, acá abajo, sale la onda sonora, que es la que está con rojo, llega a algún objeto, una pared por ejemplo, y rebota, y se devuelve la onda. Esa la vamos a llamar onda reflejada, ¿ya? Eso sería, hacia grandes rasgos, lo que es la reflexión. Entonces, que va la onda y se refleja o se devuelve al incidir en una superficie. Cuando se devuelve, como se ve aquí en el dibujo, cambia su dirección y el sentido en el que se propaga. Por ejemplo, acá la onda venía hacia la derecha y cuando se devuelve va hacia la izquierda. Aquí hay un ejemplo que venía en el libro. Yo sé que no le alcanzaron a entregar el libro, pero lo pueden descargar si quieren en la internet. Usted pone texto escolar 2020 y le va a aparecer la página del Ministerio de Educación donde puede descargar el libro, ¿ya? Que es bastante bueno, ¿no? Tiene bastantes imágenes y actividades interesantes. Bueno, aquí salía esta imagen que nos muestra, ¿cierto? Si alguien hablando, hay una pared detrás y uno habla como mirando a la pared en un cierto ángulo.
¿ya? A esta onda que sale de la fuente emisora, que sería la niña de acá, ¿cierto? Le vamos a llamar onda incidente. Y esta onda incidente, como les decía, va a entrar con un cierto ángulo a chocar con la pared. Y para poder ver cuál es ese ángulo, vamos a definir esta línea imaginaria que se va a llamar normal. Esta ya la habíamos mencionado hace como 2 clases, cuando trabajamos con estos fenómenos para las ondas. Entonces, el ángulo que se forma acá le vamos a llamar ángulo de incidencia, que es el ángulo con el que esta onda entonces llega hacia la superficie. Y cuando choca aquí, en base a esta normal, la gracia de la reflexión, y esto se llama ley de reflexión, es que se va a devolver con el mismo ángulo que con el que llegó. Entonces, si aquí esto eran 30 grados el ángulo, se va a devolver con 30 grados hacia el ambiente, ya que en este caso sería hacia una persona que está situada aquí. Y esta le vamos a llamar onda reflejada porque es la onda que sale después de haber chocado la incidente en la superficie. ¿Sí? Entonces, muy importante, el ángulo de reflexión es igual al de incidencia. Ese es un detalle que no podemos olvidar. De ahí vamos a ver un experimento de esto, pero antes vamos a avanzar un poquito más para abarcar más fenómenos en el experimento. Vamos a ver el eco y la reverberación ahora, que son fenómenos que están asociados a la reflexión, ¿ya? Y tienen bastantes similitudes por lo mismo, por estar asociados a la reflexión, pero no es lo mismo el eco y la reverberación. ¿Ya? El eco, que ustedes lo habrán escuchado, lo habrán experimentado alguna vez, es cuando el sonido que uno emite, ¿cierto?, regresa a nuestros oídos. O sea, lo escuchamos, pero después de un rato de que se emitió. ¿Ya? Uno dice hola, y pasa un rato y vuelve el hola. ¿Ya? Este efecto se produce cuando, o generalmente se produce cuando la superficie en la que choca el sonido está lejos. Ahora, no siempre se va a dar y generalmente se da como en lugares como los de la imagen, donde está como en mar, ¿cierto? Y se pilla como con un acantilado y con unas piedras, una roca, y no hay mucho obstáculo entre medio. Y obviamente la superficie en la que chocó es bastante lisa y, y ahí el sonido, ¿cierto?, es capaz de devolverse. Y que yo lo escuche, porque en realidad siempre quizás se devuelve un poco, pero no lo escuchamos. Distinto es si usted abre su ventana, grita, ¿cierto? Lo más probable es que el sonido no se devuelva, porque tiene hartos lugares en los que, a los que irse, a los que absorberse, porque hay más casas, ¿cierto? Hay autos, hay edificios, entonces no están las condiciones para que se dé el eco, ¿no? Pero entonces el eco es cuando el sonido se devuelve a nuestros oídos después de que lo emitimos. La reverberación es similar, pero se da en lugares cerrados. ¿Ya? El eco se da generalmente en lugares abiertos y se da en lugares cerrados, y habitualmente cuando el techo es alto, por ejemplo en la iglesia, en las catedrales, se da mucho la reverberación. ¿Pero qué es la reverberación? Como se ve en el dibujito de abajo, tiene que ver cuando el sonido se refleja en estas paredes, ¿cierto?, o en el techo, y incluso después de un rato que ya se dejó de emitir el sonido, nosotros lo seguimos escuchando. ¿Ya? Entonces, como dijera hola, y después escuchar el rato hola, 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 muchas veces. Ya, eso es reverberación, cuando el sonido como que está todo el rato rebotando y se escucha hartas veces, obviamente hasta que ya se vuelve débil y no se escucha. Entonces, acá abajo hay un ejemplo donde esta fuente sonora, este parlante, emite un sonido y se refleja por acá, para acá, para acá, por acá. Este es el que va directo, entonces al oído le llega muchas veces este sonido. ¿Ya? Esto sería una reverberación. Como le decía, por ejemplo, en el baño muchas veces se da porque los baños tienden a ser bastante cerrados, tienen una ventana pequeña, entonces se da harto la reverberación. ¿Ya? Entonces estos dos son fenómenos que están asociados a la reflexión. Y ahora vamos a ver el segundo fenómeno importante, porque estos dos, recuerden, el eco y la reverberación en verdad son fenómenos que se desprenden de lo importante que es la reflexión. Entonces ahora vamos a ver un segundo fenómeno que es la absorción, y pongan atención porque después de estos dos vamos a ver un experimento. Bueno, la absorción, como lo dice la palabra, tiene que ver cuando hay una superficie que absorbe, en este caso, el sonido. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, en una esponja que absorba agua, que lo ocupemos para limpiar, ¿cierto? Se nos derramó agua y nos va a buscar un paño, una esponja y absorbe esa agua. Bueno, lo mismo pasa con el sonido. Por ejemplo, una esponja, aparte de absorber agua, es capaz también de absorber sonido, como lo vamos a ver en el experimento. Ahora, ¿cuál es la característica que debe tener una superficie para ser capaz de absorber el sonido?
es generalmente que sea porosa, generalmente blanda, ¿ya? Pero sobre todo porosa, como una esponja o como la ropa. Y eso hace que el sonido pueda quedarse atrapado dentro de esta porosidad que tenga el material. ¿Ya? En la imagen que está ahí en la diapositiva hay un estudio de grabación que, bueno, yo por lo menos nunca he entrado a uno, pero uno lo ha visto de repente en la tele, la película, no sé, o cuando ve un videoclip de alguna canción que de repente muestran cuando se grabó. Bueno, los estudios de grabación, como se darán cuenta por esa imagen, siempre están forrados con una esponja, ¿ya? Que se ve aquí como en todas las paredes. Estos son una especie de esponja. Obviamente una esponja no como con la que lavamos la loza, sino que tiene algunas características especiales, pero al fin y al cabo una esponja. Que lo que hace o la función que cumple es que no suceda los fenómenos que vimos recién, que no suceda la reflexión y que no se haya ni eco ni reverberación. Porque obviamente para alguien que está grabando una canción no le interesa que se esté devolviendo el sonido. O sea, hay una gracia que uno esté cantando y al ratito, mientras uno sigue cantando, se devuelva lo que cantó hace unos segundos. Ya lo que dijo hace unos segundos. No se escucharía bien, no sería un buen resultado. Entonces, por eso es que los estudios de grabación, para obtener un sonido limpio, sin ningún tipo de reverberación, es que están siempre forrados con esta esponja. ¿Ya? Además de que de cierta forma aíslan un poco el sonido, se queda atrapado aquí y no molestan al resto. O sea, si yo tengo un estudio de grabación en mi casa, probablemente al vecino le va a molestar si estoy tocando batería. Pero la gracia de esto es justamente que como se queda atrapado el sonido, no debería salir tanto hacia afuera y ahí en ese caso no le molestaría al vecino. Bueno, ahora con estos dos fenómenos vamos a ver un experimento, así que los invito a poner atención al siguiente video. En este pequeño experimento lo que vamos a tratar de ver es cómo se mide la intensidad del sonido ocupando la reflexión de este. Entonces vamos a tener una hojita que va a estar marcada con en la rayita de la normal, ¿cierto? Y vamos a marcar algunos ángulos, por ejemplo 45, que es donde ya está ubicado este, está pegado, pero eso no lo saco. Aquí está con verde el 45, con rojo los 60 grados y con celeste los 80 grados. ¿Ya? Va creciendo el ángulo respecto a la normal a medida que nos alejamos hacia allá. ¿Ya? Y vamos a ir probando cómo se refleja el sonido con diferentes elementos. Primero pusimos un espejo, ¿ya? Y vamos a ocupar por un lado un teléfono con un generador de sonido. En este caso, bueno, me muestra la frecuencia, que no la vamos a ocupar mucho en este momento, que por ejemplo aquí son 617,1 Hz aproximadamente la frecuencia que va a emitir, ¿cierto? Este sonido. Lo conectamos a los audífonos para que el sonido entre por el tubo directamente. Ya es más fácil que estar ubicando el teléfono aquí. Entonces mejor con audífonos. Y bueno, está a volumen alto, ya si se fijan acá está al máximo, ¿ya? Y por el otro lado vamos a tener, bueno, la esponja la vamos a ocupar más adelante. Por el otro lado vamos a tener otro celular con un medidor de decibeles, ya cualquiera de los que vimos la clase anterior. En este caso estoy ocupando el Sonic Tools que tenía varias herramientas, pero pueden ocupar cualquier medidor de decibeles. Y porque acuérdense que los decibeles tenían que ver con la intensidad del sonido. ¿Ya? Entonces, lo que nos va a mostrar esto es si en cualquier ángulo de reflexión, en este caso con los tubos de toalla nova, se va a sentir la misma intensidad de sonido o va a bajar o va a subir. ¿Ya? Entonces vamos a probar con esto. Vamos a ubicar entonces el teléfono con el medidor de decibeles cerquita. De ello lo voy a tomar con la mano porque es más fácil, pero por mientras lo voy a dejar ahí. Que quede bien ubicado en este caso en los 45 grados, ya que vamos a empezar con ese ángulo. Y por el otro lado entonces vamos a hacer sonar, ¿cierto? El sonido aquí que se está emitiendo por los audífonos. Puede que lo alcancen a escuchar porque igual sale un poco. Y vamos a ver cuántos decibeles marca. Cerca de 50, 51, 52 más o menos marca. Al principio marca un poco menos porque lo tenía más lejos, pero si lo acerco, lo dejo bien pegadito del cartón, detecta aproximadamente 50 decibeles.
¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si yo este ángulo lo agrando un poco y lo dejo, por ejemplo, cerca de los 60. El 80 va a estar difícil porque queda muy pegado al espejo. Veamos cuánto marca. Si se fijan, ya no llega a los 50. Ahí llegó porque yo estoy hablando. 46, 45 más o menos eso marca. Y de hecho podríamos alejarlo todavía un poco más. ¿Ya? Ahí lo dejé como lo más alejado posible. Y baja aún más la intensidad del sonido. Entonces, cuando la intensidad del sonido se siente lo más real a cómo viene desde la fuente, que en este caso son los audífonos, es cuando lo tenemos en el mismo ángulo con el que llega, es el mismo ángulo con el que sale, ¿ya? No importa, puede ser no necesariamente 45, y aquí puse como ejemplo. Si este lo hubiera ubicado en 30 grados, este igual lo tendría que haber ubicado en 30. Y ese va a ser el ángulo en el que la intensidad del sonido se va a sentir mayor, ¿cierto? En este caso la reflexión, no mayor a cómo viene, sino que me refiero a mayor de todos los otros ángulos que yo podría probar. Entonces, esto nos corrobora la ley de la reflexión, que sirve para las ondas en general, que dice que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. O sea, viene el sonido, rebota aquí en este caso en el espejo y se devuelve con el mismo ángulo que venía. ¿Ya? Esto sería la ley de reflexión, pero aplicada al sonido. Vamos a probar lo mismo ahora. Se fijan, sigue el marcador en la misma cantidad de frecuencia, los audífonos siguen ahí mismo, pero los tubos también están en el mismo ángulo, pero cambiamos el espejo por una esponja. ¿Ya? La idea es que acá asociemos la ley de reflexión, que ya dijimos que si el ángulo era el mismo, como ahora que nos voy a mover los tubitos, ya están los dos en 45 grados. Entonces, en este ángulo es el ángulo ideal porque es el ángulo que cumple con la ley de reflexión. Por lo tanto, el sonido acá, ¿cierto? Por ley de reflexión debería rebotar y devolverse completito por acá. Que recordemos que con el espejo nos marcaba aproximadamente 50 decibeles. ¿Sí? Un ratito subía a 51, 52, de repente bajaba a 49, pero se mantenía alrededor de los 50. Entonces vamos a ver qué pasa con la esponja en este mismo ángulo, que era cuando el espejo nos marcaba una reflexión de un sonido de más o menos 50 decibeles. Vamos entonces a hacer sonar esto y vamos a ver qué pasa. Se fijan, bajo harto, bajo a 42, 43, que era como lo que no medía con el espejo cuando este tubo estaba mucho más allá. Entonces, cuando claramente no se iba a cumplir la ley de reflexión. Entonces, esto nos explica que el material acá, y esto tiene que ver con otro fenómeno que vimos, que es la absorción del sonido. El material que está ahí involucrado va a influir mucho, ¿cierto?, en cómo se comporta el sonido, cómo se transmite. Entonces, hay materiales, como en este caso la esponja, que no solo absorbe agua, sino que también es capaz de absorber, en este caso, sonido, que, ¿cierto?, no van a actuar de igual manera que un espejo. El espejo ya vimos que por ser una superficie plana en este caso, ¿cierto?, va a rebotar, plana y lisa, va a rebotar mucho mejor en este caso el sonido que en una esponja. Pues se puede probar con cualquier otro material que sea poroso, por ejemplo, ropa, ¿cierto?, lana, algo que sea bastante poroso, blando, que sea capaz de absorber. Entonces, vuelvo a recordar rápidamente, la reflexión entonces nos dice que el ángulo de incidencia es igual al reflejado, pero aquí está involucrado otro fenómeno que es la absorción del sonido. Entonces, la esponja, ¿cierto?, que es capaz de absorber el sonido viene acá y no rebota como lo hacía en el espejo hacia el otro tubito, sino que se queda un poco, ¿cierto?, en la esponja. Y por eso, si bien sí rebota sonido y sí era capaz de detectar el teléfono acá, ¿cierto?, una cantidad de decibeles, era menor a cuando aquí había un espejo. La última prueba la vamos a hacer con lana. Ya ubiqué ahí lana donde se juntan los dos tubos y vamos a ver qué es lo que pasa. Sigue la misma frecuencia, el mismo volumen máximo, por lo tanto recordemos que con el espejo era aproximadamente 50, con la esponja variaba como entre 43 aproximadamente, ¿ya?, decibeles. Vamos a ver entonces qué pasa cuando el material que tenemos ahí es la lana. Vamos a ver qué tan absorbente es como la esponja o si rebota mucho como el espejo. Entonces ahí empezó a sonar. Vamos a ver qué es lo que mide acá.
Sí, claramente este mide menos que el espejo, pero mide un poquito más de decibeles que la esponja. Por lo tanto, me está queriendo decir que la esponja en este caso absorbe más que la lana. ¿Ya? Si lo pudiéramos ordenar, la esponja es la que absorbe más en este caso, la lana estaría entre medio y por último estaría el espejo. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro fenómeno que es la transmisión y la refracción. ¿Ya? Bueno, la transmisión, como lo dice su nombre, es cuando el sonido, bueno, vamos a cambiar la palabra, se propaga a través de un medio o se transmite a través de un medio. ¿Ya? O sea, es capaz de moverse, por decirlo de cierta manera, a través de cualquier tipo de medio. Vamos a ver que esto tiene que ver para poder unir todos estos fenómenos que vamos a ver en una sola situación. Es importante tener en cuenta este concepto de transmisión. El otro importante es la refracción, que este lo habíamos visto antes, lo vimos con las ondas en general. No vimos un experimento, pero sí analizamos a qué se refería. Y la refracción, como dice ahí, recordemos que tiene que ver cuando hay un cambio de medio. O sea, si yo hablo aquí en el aire y estoy al lado de una piscina, el sonido va a poder entrar, ¿cierto?, al agua, pero no se va a mover igual en el aire que en el agua. Va a cambiar su rapidez, por ejemplo, su longitud de onda, entonces van a cambiar ciertas propiedades de ese sonido o cómo lo vamos a escuchar, cómo lo vamos a percibir. Y eso se refiere al fenómeno de refracción, ¿ya? Pero no siempre o no solo se da cuando hay un cambio de medio así bastante obvio como aire-agua o agua-aceite, no sé, cualquier cambio que es claramente diferente, sino que también puede ser en el mismo medio pero que cambie sus características, como por ejemplo su densidad. Densidad quizás lo han visto en ciencia, en básica o en química, quizás han visto este concepto. La densidad se refiere a como qué tan pesado es un objeto en un cierto espacio, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo creo que ustedes sabrán que, a ver, un kilo de papa no ocupa el mismo volumen que un kilo de harina, ¿ya? No, en masa es lo mismo, ambos son un kilo, pero no ocupan el mismo espacio, ¿ya? Y eso tiene que ver con que hay uno que es más denso que el otro, con eso tiene que ver la densidad. Entonces, un mismo medio puede cambiar su densidad dependiendo, por ejemplo, de la temperatura. Entonces, el aire, que sería un medio por el que generalmente se propaga el sonido, puede cambiar su densidad dependiendo si estamos en un día caluroso o en un día frío. En el día caluroso, como la temperatura es más elevada, hace que la densidad sea menor, ¿ya? Porque al aumentar la temperatura del aire, ¿cierto? Como que se esparce un poquito más, por decirlo así, las moléculas, ¿cierto? Al estar a mayor temperatura, entonces su densidad es menor. Y cuando la densidad es menor, como en el día caluroso, que sería la imagen acá abajo a la izquierda, ¿sí? Esta que está acá. Lo que tiende a hacer el sonido con esas condiciones es subir, ¿ya? En cambio, cuando hay un día frío como el que está acá, la densidad cambia y aquí es más denso el aire, ¿cierto? Y como es más denso, como más pesado, hace que, si yo por ejemplo aquí están tocando un instrumento, el sonido tiende a bajar, porque el aire está como más pesadito. En cambio, en el día caluroso está como más liviano, por decirlo así. Entonces el sonido tiende a subir, ¿ya? Entonces, puede ser con un cambio de medio, insisto, si yo estoy abajo del agua, hablo, y el sonido alcanza a salir, ¿cierto?, hacia el aire. Por ejemplo, el parlante que se pueden ocupar debajo del agua. Ahí tiene un ejemplo donde usted lo ocupa en un medio y pasa a otro. Pero también, como les decía, puede ser en el mismo medio, pero cambiando sus características, como la densidad. ¿Ya? Entonces, reflexión tiene que ver con un cambio de medio que, al igual que la reflexión, provoca un cambio de dirección, pero tiene que ver con condiciones diferentes. ¿Ya? La reflexión era porque chocaba con algo y rebotaba. La refracción no es que rebote, sino que es que pasa a un medio diferente. Esa es la diferencia. Ahora, estos fenómenos que hemos visto se relacionan en uno solo. Vamos a analizar, o se relacionan en una sola situación. Vamos a analizar este que está acá arriba primero. Primero sabemos que tenemos la reflexión, que dice que viene un sonido, ¿cierto? Viene una onda, choca con una superficie y se va a reflejar. ¿Qué es lo importante acá? Que no todo se va a reflejar. De hecho, si se fijan, esta flecha es más delgadita que esta de acá. Entonces, viene la onda, choca acá. Sabemos que aparte de la reflexión hay otro fenómeno que es la absorción. Entonces hay un poco de sonido que se absorbe en el material y el resto se refleja,
no se refleja todo porque hay una parte que se absorbió. Y dentro de ese que se absorbió acá, va a haber un poquito que va a alcanzar a pasar hacia afuera. ¿Ya? Se va a transmitir hacia el otro medio que esté aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con las paredes? En las paredes, generalmente, si uno habla en una pieza, ya llega el sonido, choca con la pared, la mayoría se queda aquí dentro de la pieza si estamos conversando con alguien, pero hay un poco que sale, y por eso si yo estoy afuera de la puerta probablemente algo alcance a escuchar, porque un poco de sonido se transmite a través de este material que va a absorber un poco, va a reflejar un poco, pero también va a transmitir un poco. ¿Ya? Estos fenómenos siempre se dan así en conjunto, pero en diferente medida. Por eso acá abajo hay dos situaciones. Acá tenemos en el lado izquierdo, se pared solo de fibra de vidrio. ¿Qué es lo que hace Bueno, dice que es un material que es bastante absorbente, pero no es aislante. ¿A qué se refiere? Viene el sonido, refleja poco, ¿ya? Por eso decimos que es absorbente, porque refleja poco. La mayoría pasa a este material que es de fibra de vidrio, pero la gracia que tiene esto es que transmite casi todo eso que se queda aquí. Absorbe aquí, queda muy poquito. La mayoría lo transmite. Entonces, por eso se dice que es absorbente, pero no es aislante, ¿ya? Porque no es capaz de que el sonido se quede aquí atrapado ni dentro de este espacio ni dentro del material, sino que lo transmite. Y por otro lado tenemos un muro de hormigón, que es lo que muchas veces hacen las casas, que dice que este es aislante, pero no absorbente, ¿ya? Vendría siendo lo contrario. ¿Por qué se dice esto? Porque viene el sonido, refleja el sonido, ¿cierto? Puede que se quede un poco aquí atrapado, que se absorba, y transmite súper poco. La gran mayoría se refleja. Y entonces es aislante en el sentido de que no sale de esta habitación, pensemos, el sonido. Por eso es aislante, pero no es absorbente, porque fue capaz de absorber muy poco este material para poder transmitirlo al otro lado, ¿ya? A diferencia de este primer caso, ¿ya? Entonces ahí podemos relacionar estos fenómenos que estuvimos viendo. Este siguiente fenómeno también lo vimos para la onda en general, que era la difracción, que era cuando una onda atravesaba una abertura. Si recuerdan ese video que les mostré de la agüita, le poníamos obstáculo al agua y la onda en el agua encontraba la forma de avanzar incluso a través de esos obstáculos. Ya pasaban entre medio o por los lados, lo rodeaban. Bueno, eso lo puede hacer cualquier onda, y el sonido entonces también lo puede hacer. Entonces decimos que el sonido se difracta cuando atraviesa alguna abertura, ¿ya? Por ejemplo, cuando en una habitación, como se ve aquí en la imagen, esta también es del libro, hay un equipo de música, está emitiendo sonido, ¿cierto? Se pilla con la pared, uno diría, ya no va a pasar a la otra pieza, pero no, porque se pilló con una abertura, que en este caso es la puerta, y a través de esta abertura de la puerta el sonido vuelve a pasar, ¿cierto? Y se vuelve a generar esta onda circulares, que esto lo habíamos mencionado en esa clase, y es capaz de pasar entonces a esta otra habitación con el hecho de que la puerta está abierta. Si aquí no hubiera una puerta y siguiera la pared, esto ya no pasaría con esta facilidad, porque no habría una abertura por la que el sonido podría pasar, ¿ya? Entonces, difracción tiene que ver cuando el sonido atraviesa por una abertura. Y ahí, como dijimos también hace 2 clases, se produce un nuevo foco emisor, en este caso de sonido. Y bueno, ahí terminamos con los fenómenos como tal, pero sí vamos a ver un efecto bastante interesante que tiene que ver con el sonido, que también vamos a ver que se puede aplicar a la onda en general, lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora nos interesa con el sonido, que es como el más evidente, y yo creo que la mayoría ha experimentado el efecto Doppler, pero no lo sabe. Y el efecto Doppler tiene que ver cuando la frecuencia con la que yo percibo un sonido, recuerda que la frecuencia me dice si el sonido es agudo o grave, va cambiando cuando o la fuente sonora se mueve, o yo que estoy escuchando, ¿cierto? Estoy observando, o en este caso estoy percibiendo el sonido, me muevo, ¿ya? Si se mueve o la fuente sonora o se mueve el observador, pero si alguno de los dos se mueve respecto al otro, se va a producir este efecto Doppler. Ahora, ¿cuál es la gracia de este efecto Doppler o con qué tiene que ver? Vamos a ver un video para que quede claro, y de ahí vamos a analizar esta imagen que les puse aquí. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme.
Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Miren, aquí en esta imagen se puede apreciar que al lado derecho del autito, abajo, me refiero a la parte de abajo de la imagen, se ven las ondas, como dijo el narrador, con una longitud de onda más pequeña, ¿ya? Y eso hace que tenga una frecuencia más grande. Estoy hablando, insisto, al lado derecho, no puedo apuntar aquí como lo hago con la presentación, pero acá abajo en el auto al lado derecho. Entonces al lado derecho se ven las ondas con una longitud de onda más pequeña, pero con una mayor frecuencia. Veo más ciclos en el mismo tiempo, ¿ya? Y eso hace que la frecuencia entonces sea más aguda, la frecuencia sea mayor y por lo tanto el sonido sea más agudo. En cambio, cuando el auto se aleja, que vendría siendo lo que está representado acá abajo al lado izquierdo, vemos, ¿cierto?, longitudes de onda más grandes y por lo tanto vemos menos ciclos en el mismo tiempo y por lo tanto eso quiere decir que la frecuencia es menor. Si la frecuencia es menor es porque el sonido es más grave. Entonces, por eso, cuando nosotros escuchamos acercarse una ambulancia, por ejemplo, sentimos el sonido súper agudo cuando estamos cerquita, cuando se viene acercando a nosotros la ambulancia, incluso es como molesto, y una vez que se empieza a alejar, ya lo empezamos a escuchar más grave y deja de ser tan molesto el sonido, ¿ya? O con un carro bombero, que generalmente tienen estas sirenas que suenan alto, ¿ya? No están como bombero en auto tocando la bocina todo el rato como en el del video, pero sí se da harto con las ambulancias o con los carros de bomberos. Bueno, este efecto que vimos en el video, entonces se llama efecto Doppler, que hace que yo perciba con frecuencias diferentes los sonidos dependiendo si ellos se están moviendo o nos estamos moviendo nosotros. Ya, esta imagen que está aquí a la derecha, voy a hacer ahora que se mueva, va a representar una ambulancia que viene. El puntito rojo que se ve acá, como entrando la imagen, va a representar la ambulancia, y va a representar una persona que está parada ahí escuchando cómo se acerca la ambulancia. Cada vez que le llegue una onda de sonido de la ambulancia, este observador va a parpadear, ¿ya? ¿Para qué nos sirve eso? Porque recordemos que la frecuencia tiene que ver con la cantidad de ciclos, o sea, cuántas ondas me llegan de estas que están aquí dibujadas. Entonces, mientras más rápido parpadee, quiere decir que hay una mayor frecuencia y por lo tanto quiere decir que está escuchando un sonido agudo. Y cuando parpadee poquito, quiere decir que tiene una frecuencia más baja y que por lo tanto escucha un sonido más grave, ¿ya? Entonces ahora pongamos atención a esta imagen. Entonces ahí se viene acercando, parpadea harto, por lo tanto está escuchando el sonido agudo, y una vez que se empieza a alejar la ambulancia, parpadea cada vez más lento y por lo tanto eso quiere decir que el sonido que escucha cuando se aleja es grave, ¿ya? Entonces ese vendría siendo el efecto Doppler. Cómo va cambiando la frecuencia a medida que el emisor o el observador se mueve. Y para terminar la clase de hoy vamos a ver lo que es el espectro auditivo, que esto es bien importante porque nos dice que no todos los seres vivos escuchamos igual, ¿ya? O sea, los perros, los gatos no escuchan igual que nosotros los humanos. Ya que tenemos claro este concepto de la frecuencia, que vuelvo a repetir, nos hace reconocer los sonidos graves y agudos. Nosotros como humanos hay un cierto rango de frecuencias que somos capaces de oír, ¿ya? Se dice que el campo auditivo humano va entre 20 y 20.000 Hz. ¿Ya? Recuerden que Hz es la unidad de medida de la frecuencia. Ahora, eso es como en general. No quiere decir que todos los humanos escuchamos entre 20 y 20.000. Les propongo una actividad, ¿ya? Que la pueden hacer descargando en su teléfono. No es ninguna de las aplicaciones que habíamos trabajado, tiene que ser otra. Un generador de frecuencia. Usted busca en la tienda del teléfono y algún generador de frecuencia gratuito, obviamente, son todos gratuitos casi, y descarga cualquiera. La gracia de esto es que les va a ir mostrando, depende de la aplicación, puede ser como una maniguita o como un botoncito que usted puede ir subiendo o disminuyendo la frecuencia del sonido, y la gracia es que veamos desde dónde hasta dónde somos capaces de escuchar. Ahora, les recomiendo que esta actividad, primero, no la hagan a un volumen muy alto del teléfono porque puede ser molesto. ¿Ya? Los sonidos de alta frecuencia, sobre todo los de alta, los de baja no tanto, pero los de alta frecuencia son bien molestos. Menos, por favor, no lo vayan a hacer con audífonos porque
si bien no les va a producir, porque es cortita la actividad, no les va a producir ningún daño en el oído, si queda, si uno escucha un sonido muy agudo, les queda molestando un rato, ¿ya? Así que les recomiendo que lo hagan sin audífono y con el volumen no tan alto, ojalá relativamente bajo, eh, sobre todo para la parte cuando empiecen a subir la frecuencia, ¿ya? Entonces ahí uno puede ir variando la frecuencia. Y como les decía, se supone que los seres humanos escuchamos entre 20 y 20.000. Ahora, eso va variando con la edad, ¿cierto? Con si tenemos problemas de audición o no. Por ejemplo, yo hice la prueba recién. De hecho, todavía me está molestando un poco el oído. Y yo escucho, la frecuencia mínima que yo soy capaz de escuchar son 40 Hz. O sea, yo no escucho desde los 20, yo escucho de los 40. ¿Ya? Y tampoco llego hasta los 20.000. A los 13.000 ya dejé de escuchar el sonido. ¿Ya? Entonces, mi espectro auditivo va entre 40 y 13.000 Hz. Entonces, les dejo como actividad, va a estar en la guía igual, que vean entre qué frecuencias ustedes son capaces de escuchar. ¿Ya? Por si acaso, no, insisto, no es peligroso ni nada para el oído, más allá de que pueda ser un poquito molesto si lo tienen a un volumen alto. ¿Ya? Pero de hecho es una actividad que está planteada en su libro de texto igual, para hacer, porque es importante saber entre qué frecuencias escuchamos nosotros. Eso, así que ahí van a estar las instrucciones para que las puedan seguir y ver cuál es su espectro auditivo, ¿ya? Y lo puedan comparar con el que se supone que tenemos los seres humanos, y con, por ejemplo, el que tengo yo. Lo pueden probar en su casa también con otras personas, porque se van a dar cuenta que con la edad se supone que empieza a bajar este espectro, desde o hasta donde podemos oír, ¿ya? Así que les dejo esa actividad. Bueno, bajo este, bajo este espectro de 20 Hz, los sonidos reciben otro nombre, como ya no los escuchamos nosotros los humanos, se llaman infrasonidos. Y aunque nosotros no seamos capaces de escucharlo, sí hay seres vivos que son capaces, como por ejemplo el elefante y el topo. Y esos son algunos de los animales que son capaces de escuchar entre 0 y 20 Hz. O sea, sonidos muy graves. ¿Ya? Se van a dar cuenta cuando vean el generador de frecuencia que 20 Hz o 30 Hz, donde empiezan a escuchar ustedes, son sonidos muy graves, así como muy profundos, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, hay animales que son capaces de vivir incluso debajo de eso. Por sobre los 20.000 Hz se van a llamar ultrasonidos. ¿Ya? Y aquí hay hartos animales que son capaces de oírlo. Aquí yo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, está el perro y el gato, que si bien ellos sí escuchan sonidos, tienen una parte que es casi igual a la de los humanos, ¿ya? Si se fijan, no escuchan desde tan abajo, pero sí parten aquí. Y de ahí en adelante tenemos todo este espectro en común, ¿ya? Pero ellos siguen. No llegan hasta los 20.000 como nosotros. Ellos sí son capaces de oír algunos sonidos bien agudos, ¿ya? Algunos ultrasonidos. Llegan hasta los 40.000 Hz. Ya hasta el doble de lo que somos capaces de escuchar los humanos. Y tenemos ya el caso, bueno, de partida del elefante y el topo, no solo escuchan infrasonidos, también los ultrasonidos. Ya ellos tienen un rango pero muy amplio de sonidos que son capaces de escuchar. Prácticamente escuchan todo. En cambio hay otros como el murciélago, el delfín, bueno, aquí lo agregué yo, el cachalote, que es como un tipo de ballena. También su espectro auditivo empieza como en la mitad del de los humanos, pero se extiende hasta los 160.000 Hz, o sea, una frecuencia bastante alta, ¿ya? Y la gracia que tienen estos animales que son capaces de emitir sonidos así también igual. Entonces ellos ocupan, por ejemplo, el murciélago, el cachalote, ocupan un fenómeno que, bueno, no sé si alguno ha visto Buscando a Dory. Para el que haya visto esa película, muy buena, aparece no me acuerdo cómo es que se llama en la película, pero este animal que no veía bien, ya que siempre chocaba ahí con las paredes, que estaba encerrado, para lo que han visto la película. Pero llegan a un momento en que se dan cuenta que él puede hacer ecolocalización, ¿ya? Para el que ha visto la película se va a cortar el tiro. Bueno, la ecolocalización es un efecto que pueden hacer algunos animales, que tiene que ver con ver cómo es su ambiente ocupando sonidos, ¿ya? Ellos emiten sonidos de frecuencia muy alta, ¿cierto? Y cuando les rebota, ¿cierto? Son capaces de saber dónde hay, por ejemplo, dónde está el fondo marino, ¿cierto? Dónde hay algún animal. Y por eso, bueno, en la película Buscando a Dory, de hecho lo ocupa ese animal para ir viendo dónde está Dory. Va encontrando y la va guiando, en ese caso por una cañería, no me acuerdo, una tubería.
¿ya? Pero eso que aparece ahí en la película es verdad. No lo ven así como se muestra ahí en la animación, ¿cierto? Que como que lo ve con las tuberías, con todo. No se ve tan así, pero sí es capaz de determinar dónde hay ciertos objetos, ocupando en este caso el sonido. ¿Ya? También hay barcos que ocupan algo que se llama el sonar, que es para explorar el fondo marino. Funciona igual que lo que hacen estos animales. ¿Ya? Entonces es un detalle importante. Bueno, también los ultrasonidos lo ocupan la ecografía, ¿ya? Ustedes cuando, no sé, pues su mamá han tenido que hacer a su hermanito o algo así, o habrán acompañado quizás a alguien a hacerse una ecografía. De hecho, en muchos lugares a la ecografía en otros países le llaman ultrasonido, porque eso es lo que es un ultrasonido que emite la maquinita y con eso van viendo dónde está el bebé, ¿ya? Y cómo es el bebé, cómo está el bebé y todo. ¿Ya? Entonces tienen bastante utilidad los sonidos. También hay terapias de ultrasonido, por ejemplo, para las tendinitis o problemas musculares. Ocupan de repente los kinesiólogos también maquinitas con ultrasonido. Entonces, si bien nosotros no lo podemos escuchar, ni siquiera nos molestan porque no lo escuchamos. ¿Ya? Como les decía, nosotros dejamos de escuchar máximo hasta los 20.000 y muy pocas las personas que escuchan hasta los 20.000. Entonces, más allá de eso, en verdad no lo escuchamos, así que no nos molesta. Pero sí son muy útiles para bastantes instrumentos y tecnología que hay hoy en día. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Tiene bastantes cosas de utilidad para saber cómo funciona, por ejemplo, la maquinita para hacer ecografías, ya que funciona con ultrasonidos. También, bueno, no solamente para bebés, de repente para ver quistes, por ejemplo, quistes o tumores, ocupan esto y se dan cuenta cuando la imagen no la pueden devolver porque el sonido no se devuelve, de que hay, por ejemplo, un quiste, un tumor. ¿Ya? Entonces tiene bastante utilidad los rangos de sonido que existen. Espero que les haya gustado entonces. Los invito a hacer la actividad, a responder todas las preguntas, el test ojalá, que va a estar ahí en la guía. Y bueno, si nos pueden enviar de vuelta ya sea el test o la actividad en sí, ni un problema, vamos a estar esperando sus correos. ¿Ya? También nos pueden preguntar, acuérdense que este video también se sube a Instagram. También pueden preguntar ahí si hay alguna duda pequeña, se les puede responder al tiro. Así que eso. Y bueno, y no se olviden la semana de retroalimentación que estamos haciendo las trivias para ver si se pueden ganar ahí un premio, ¿ya? Así que ánimo y a estudiar. Espero que estén súper bien y cuídense.